estudiante de psicología de la sección I1 y estos son mis puntos a exponer. Disco trilaminar, sus componentes y derivados. En la tercera semana el embrión mide 2 milímetros y sigue teniendo apariencia de disco ovalado plano, aunque ya posee 3 capas de tejido, que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. El endodermo está enfocado en el desarrollo del sistema respiratorio y el sistema digestivo. El mesodermo deriva de los músculos, el esqueleto y el aparato circulatorio. Y el ectodermo es la encargada de la creación de la piel, la boca y las fosas nasales. Seguidamente hablaremos sobre la cresta neural desde el punto de vista embriológico y su proceso de desarrollo en el embrión. Es una estructura temporal que se desarrolla a la vez que se cierra el tubo neural. Su capacidad migratoria corresponde a un punto muy importante, ya que las células de la cresta neural son una población multipotente. Ellas dan origen a las neuronas y además contribuyen a la formación del sistema esquelético. Las etapas del cierre del tubo neural y qué sucede cuando no ocurre el cierre adecuado. Las partes del tubo neural que se cierran son los neuroporo anterior, que se cierran el día 24 de la etapa de 20 somitas, y el neuroporo posterior el día 26 en el embrión de 25 somitas, de manera que al final de la cuarta semana termina el cierre del tubo neural. ¿Qué sucede cuando no ocurre el cierre adecuado? Son causados generalmente por la combinación de factores químicos, físicos, toxiológicos y ambientales. Por ejemplo, espinas bífidas causadas por déficit de ácido fólico. Seguidamente hablamos sobre la neurona y cada una de las partes que la componen. Las neuronas son las células más características y estudiadas del sistema nervioso. Se componen de 3 partes. Las dendritas, que están situadas en el torno del citoplasma, el cuerpo celular o soma, y el axón. El axón tiene una doble misión. Por una parte une a las neuronas y por otra parte, al reunirse con cientos o miles de axones, da origen a los nervios que conectan al sistema nervioso con el resto del cuerpo. Clasificación de las neuronas según su función. Las neuronas pueden clasificarse en aferentes y eferentes. Las aferentes conducen la información desde los receptores hasta el sistema nervioso central, y las eferentes la comunicación que producen en dirección opuesta a la sensitiva. A nivel de las neuronas y su función. La membrana está formada por una bicada lipídica, por glucocálidos, fosfolípidos, proteínas y colesterol. Además de eso, contiene una estructura moleculares que insertan a través de fosfolípidos, como lo son los canales iónicos, receptores químicos, entre otros. Su función principal es la de transmitir el impulso nervioso, es decir, excitabilidad eléctrica. La sinapsis y su clasificación. La sinapsis es un espacio entre el extremo de una neurona y otra célula. Los impulsos nerviosos se transmiten habitualmente a la célula vecina por medio de sustancias químicas que se llaman neurotransmisores y se clasifican en axodendrítica y axosomática. La axodendrítica es el tipo de conexión más frecuente y prototípico. La conexión sináptica se da entre el axón de la neurona presináptica y las dendríticas de la neurona postsináptica. Generalmente tiene efectos excitatorios. Y la axosomática, este tipo de sinapsis, el axón de la neurona presináptica se conecta con el soma o núcleo de la postsináptica. Generalmente tiene efectos inhibitorios en la célula. Neurotransmisores y su relación con la conducta humana. Los neurotransmisores son las sustancias químicas que se encargan de la transmisión de las señales desde una neurona hasta la siguiente a través de la sinapsis. También se encuentra en la terminal axónica de las neuronas motoras, donde estimulan las fibras musculares para contraer. La serotonina es un neurotransmisor interesante porque está involucrado en la regulación de nuestras emociones y en la conducta social, desde la depresión hasta los comportamientos más agresivos. La dopamina tiene muchas funciones en el cerebro, incluyendo papeles importantes en el comportamiento y la cognición, la actividad motora, la motivación y la recompensa. Las endorfinas estimulan el placer y tienen un efecto relajante en el cuerpo. El cuerpo
humano segrega esta hormona al realizar ejercicio o al reírse. Esta hormona en grandes niveles provoca estados o epinefrina, más conocida como la hormona del estrés, permite al cuerpo reaccionar en caso de emergencia. Esta hormona también está asociada con la capacidad de automotivación de las personas y sus productos. Es un déficit de esta hormona provocaría depresión, baja motivación, desinterés y apatía. La norepinefrina puede actuar tanto como neurotransmisor, mensajero químico usado por las células nerviosas y como una hormona, sustancia química que recorre la sangre y controla las acciones de otras células u órganos. El glutamato es el principal mediador de la información sensorial, motora, cognitiva, emocional e interviene en la formación de memorias y su recuperación, estando presente el 80 o 90% de la sinapsis del cerebro. El GABA es un neurotransmisor como la serotonina o dopamina y por lo tanto tiene mensajes químicos por el cerebro y el sistema nervioso. En otras palabras, participa en la comunicación entre neuronas. Y por último, la acetilcolina. Es muy importante a nivel cerebral, ya que promueve la interconexión entre neuronas. Así, la consecución de recuerdo, el aprendizaje, la memoria, la motivación, la capacidad de atención, entre otros. De hecho, los problemas con este neurotransmisor se han visto asociados al desarrollo del Alzheimer. Características de un neurotransmisor inhibitorio. Permite la entrada del espacio intracelular de cargas negativas. Por ejemplo, el GABA permite la apertura de canales de cloro. Inhibe la despolarización e inhibe la sinapsis. Excitatorio. Permite la entrada de cargas positivas. Por ejemplo, el glutamato permite la entrada de sodio y de calcio. Promueve la despolarización y promueve la sinapsis. Efectos de una sustancia antagonista en un neurotransmisor excitatorio. El ácido GABA es un aminoácido y un neurotransmisor que regula la excitabilidad cerebral mediante la inhibición del disparo excesivo de las neuronas, lo que da lugar a una sensación de calma. Equilibrar adecuadamente tu nivel de GABA puede reducir el estrés, hacer que te sientas menos nervioso y ansioso y reducir la probabilidad de que aparezcan diferentes problemas de salud. Efecto en el impulso nervioso del bloqueo del canal iónico de calcio. Para que exista activación del canal iónico de calcio, tiene que haber una activación de los receptores AMPA y NMDA. Debido a que gracias al glutamato, entonces si hay un bloqueo en el canal iónico de calcio, no permite la entrada de las cargas iónicas positivas del calcio. Entonces, al no permitir las cargas positivas, no va a existir la despolarización, en este caso de la membrana de la neurona postsináptica, de tal manera que va a construir el GABA. En este caso sería un mecanismo inhibitorio en la actividad cerebral. Relación de los canales iónicos del sodio con la despolarización. Cuando una neurona recibe un estímulo, se abren los canales de sodio presentes en la membrana y por tanto el sodio entra a la célula a favor del gradiente de concentración, de manera que el potencial de membrana cambia a positivo mediante el intercambio de iones, produciéndose una despolarización. Canales iónicos del sodio-potasio con la repolarización. En las células excitables, después de que ocurre la despolarización, la bomba de los canales de potasio permite la entrada de moléculas de potasio y la bomba de sodio-potasio ATPasa permite la salida de 3 moléculas de sodio y la entrada de 2 moléculas de potasio. Por lo tanto, al entrar menos carga positiva por parte del potasio, conlleva a la repolarización de la membrana celular de la neurona. ¿Qué sucede si se bloquea la monoaminoxidasa en el proceso de sinapsis? La interrupción de su tratamiento con inhibidores de la monoaminoxidasa puede producir ansiedad, agitación e insomnio, así como síntomas similares a los de la gripe, como sudoración, escalofríos, náuseas, dolor de cabeza, malestar general, o sea, no sentirse bien. Si interrumpes la toma de un inhibidor de la monoaminoxidasa, repentinamente es más probable que tengas una reacción de abstinencia, a veces llamada síndrome de interrupción. En raras ocasiones se puede presentar síntomas poco comunes de abstinencia, como confusión, desconexión de la realidad, psicosis y convulsiones. Muchas gracias.